experiencia de su vida en muchas ocasiones y van a la clase con los ojos muy abiertos. Por eso me gusta mucho el ámbito laboral en el que yo me muevo, es una de las razones. Otra es la enorme variedad cultural que se respira en clase, pero sobre todo me interesa por eso, porque ellos van con una gran voluntad. Esa voluntad, sumada a una descripción renovadora de los contenidos de mi área particular, que es la lengua española, la gramática española, en combinación con la propuesta de temas transversales de una forma adecuada, la adecuada propuesta de temas transversales, supone la gran segunda oportunidad para aquellos chicos o chicas que o bien tengan una implicación con los temas transversales, con los valores, deficitaria, o bien es un refuerzo para incluso los casos en los que los chicos tengan una formación bien amueblada, digamos, de los temas transversales, sobre valores y conceptos de temas transversales. Esta es la idea. Me parece que el ámbito L es una gran oportunidad y es una segunda oportunidad. Me parece que ratifica, en ese sentido es una dinámica que ratificará determinadas actitudes, o al menos hará que las confrontemos de acuerdo con los orígenes, con los valores originales de los chicos que vienen, lo cual produce una fuerza que, lejos de ser un problema, es una gran virtud. Por lo menos yo lo veo como tal, ¿no? Todos los días en clase, al proponer temas transversales, como voy a proponer yo hoy aquí uno específico, todos los días surgen ideas, surgen movimientos ideológicos, hay la necesidad por parte de los chicos de expresarse, y eso en una clase de español para extranjeros es oro molido. O sea, los temas transversales me han dado grandes tardes de gloria, debido a todo lo que estoy comentando, ¿no? Ahora, otro concepto, otra idea que me surge muy importante en este sentido es el concepto de transversal, que según Seco es perpendicular, la definición que él hace es perpendicular al eje principal, que es una definición muy física y que nosotros obviamente tenemos que reutilizar metafóricamente, porque si no, no vamos a ningún lugar. Pero transversal, entonces, fijémonos por favor en el concepto básico, que tiene como dos fuerzas, digamos, ¿no? Dos causas. Una es el eje principal y la otra es obviamente la causa que viene perpendicularmente a ese eje. ¿De acuerdo? Hay dos puntos que van a converger, que van a confluir, y esa confluencia es lo que me interesa, lo que me parece apasionante de todo esto, de los temas transversales. Por una razón, no se propone como tal. O sea, la propuesta habitual de los temas transversales, la propuesta habitual es que los temas transversales tienen que estar, como he dicho, presentes de una o de otra forma dentro de cada área curricular. Sin embargo, creo que con eso no es suficiente. Lo que yo vengo a contar aquí hoy, básicamente, entre otras cosas, es que creo que tiene que crearse, hay que ambicionar la creación de un efecto sinérgico entre esas dos fuerzas, esas dos causas que parece que están implícitamente presentes en el concepto de transversalidad. Hay que crear un efecto, hay que ambicionar eso, hay que tener la ambición de crear un efecto sinérgico. ¿Y en qué sentido? En el sentido, sinergia es una definición para andar por casa, es que dos o más causas, normalmente dos causas o dos entidades, se suman y la suma de ambas ofrece un producto que siempre es mayor que la pura suma matemática. ¿De acuerdo? Eso significa que hay como un golpe mágico que hace que la suma es cuando 2 y 2 no son 4, son más. No se sabe cuánto, pero es más. Porque se crea una eclosión armónica, digamos. Esto es lo que yo creo que hay que conseguir, y es lo que yo creo que consigo en muchas ocasiones con la propuesta de temas transversales, por ejemplo, en mi área concreta, que es la gramática del español. Si tú consigues crear ese efecto sinérgico, que no está explícitamente propuesto en ningún lugar, pero que debería estar propuesto a mi modo de ver, ese efecto sinérgico significará que hay una eclosión cuando se encuentran los temas transversales con las clases de gramática española, que es mi caso particular, pero es aplicable a cualquier otro ámbito, naturalmente. Cuando se da esa eclosión, ha de ocurrir que la suma de la llegada de esos, el encuentro de esos dos conceptos, tiene que dar como resultado más que la pura suma técnica. No es que en una clase voy a proponer hablar de la educación para la paz
y voy a hablar sobre los verbos en español, y simplemente va a ser una pura suma de hablar de la educación para la paz y de los verbos en español. No puede ser. Creo que hay que ambicionar ese efecto sinérgico. Tenemos que tender a crear ese efecto sinérgico, de manera que las clases de gramática se vean engrandecidas por la llegada de los temas transversales, se vean favorecidas, se vean mejoradas, se vean como algo mucho más positivo y mucho más fácil. Y al revés, que es el otro sentido, está mucho menos claro, y es lo que yo quiero venir a traer hoy aquí, ¿no? Es la idea que yo traigo hoy. Tiene que los temas transversales tienen que engrandecer a la gramática en la misma medida que la gramática tiene que engrandecer a los temas transversales. Tienen que hacer que las dos cosas engorden, en el sentido mejor de la palabra. Tienen que hacer que las dos cosas medren y se propongan como algo mucho más importante que antes de la sinergia que estoy comentando. Pasa al siguiente, por favor. Entonces, a partir de este punto, voy a hablar de tres cosas. O vamos a hacer tres cosas, de acuerdo con todo lo que acabo de exponer. La primera es que voy a hablar de gramática, muy brevemente, 10 minutos a lo sumo. Voy a traer aquí un concepto que tengo yo en mi gramática, que surgió en parte gracias al uso de los temas transversales, pero que tiene que ver con gramática. Lo que voy a explicar aquí ahora es pura gramática. Brevemente, pero voy a explicar pura gramática. Después de explicar los 4 tipos básicos de verbos tal y como yo los veo, que es un concepto que yo trabajo en clase todos los días y que no me importa el nivel que tengan los estudiantes, es la primera cosa que veo en clase, lo que cuando llegan incluso con un nivel nulo de español, la primera cosa que veo en clase es esto, que vamos a ver ahora. Después de comentar estos 4 tipos básicos de verbos, voy a hacer una especie de performance relacionado con el terrorismo, relacionado con la educación para la paz, por lo tanto, y después vamos a comentar los resultados de todo esto, relacionándolo todo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces la explicación gramatical tiene que ver directamente con lo que estamos viendo en virtud de todo lo que acabo de comentarles, ¿no? Bien, vale, lo dejamos ahí. De momento nada. Bien, los 4 tipos básicos de verbos. ¿Qué es esto? El primer tipo de verbos que hay en español para mí son los verbos a mime. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Así a voz. Me gusta, otro. Otro. Parece, otro. ¿Cómo? Me interesa. No me importa qué verbos me digan ustedes a mí, ya les digo antes de todo que cualquiera de esos verbos van a expresar 2 contenidos semánticos claros, o preferencias o emociones. ¿Estamos de acuerdo? Las gramáticas tradicionales nunca hablan de estos verbos o hablan muy poco y desde luego no los consideran un tipo verbal. Sin embargo, lo es. Lo es por varias razones que voy a explicar aquí y por otras que me voy a callar porque no tengo espacio ni tiempo para comentarlas. Los verbos a mime tienen cosas muy especiales que los estudiantes encuentran muy difíciles. Para mí son especiales, pero para los estudiantes son un gran obstáculo y son verbos muy básicos, pero son especiales. Por ejemplo, este micrófono es una fiera salvaje. Por ejemplo, no se conjugan. Esto es increíble, porque los chavales vienen con la idea de que los verbos en español es yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Pues no, señor, los verbos a mime no se conjugan. Yo creo que eso es una gran característica, ¿no? Un momento, voy a hacer una aclaración antes de continuar. Mi enfoque gramatical no es académico, es pedagógico. Yo quiero que los estudiantes aprendan más rápido al margen de las convenciones académicas que pueda haber en la clasificación de las cosas. Yo paso completamente de eso. A mí me interesa producir una herramienta que me haga ser mejor profesor, nada más, esto es lo que me interesa. Por eso no soy muy convencional en lo que voy a explicar, pero desde luego les puedo asegurar que soy muy efectivo. Esto sí.
Prefiero eso, que lo contrario. Bueno, a mí me son verbos que no se conjugan. Y luego, la única conjugación que tienen son las personas. Entonces, a mí me, y a ti, y a él, y a nosotros, y a ellos, les. Ocurre que esa es la conjugación. No es una conjugación, claro, pero así se sabe qué persona estamos controlando. Sin embargo, es gusta. No se conjuga. Otra cosa, ¿qué pronombre hay? Si yo digo los autobuses en Sao Paulo son muy bonitos, a mí me gustan los autobuses. Vamos a imaginar que yo tengo dos frases en un texto y que dicen eso. Repito, los autobuses son muy bonitos, punto. A mí me gustan los autobuses. Hay una cosa horrible en esa frase, que es la repetición de autobuses consecutivamente. Eso no se le ocurre a nadie. ¿Qué solución hay para la segunda vez que aparecen autobuses? ¿Qué pronombre hay? ¿Cómo? ¿No usamos qué? A mí me los gusta, no funciona. Todos los extranjeros del mundo que llegan a mis clases dicen a mí me los gusta. Porque tiene la idea de que todas las cosas en español tienen los mismos complementos, que es lola, los, las, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los a mí me no tienen pronombres. Gramaticalmente está claro que no los tienen porque lo que viene después del verbo es un sujeto. Yo esto lo sé. No estoy chiflado, sé lo que estoy haciendo. Pero a un extranjero no le importa la función que cumple nada en la frase. Le importa si puede usar pronombre o no. Para mí los verbos a mí me no tienen pronombres. Esto es como yo vendo el asunto. Y digo, no tienen pronombres. Entonces la solución a la frase que yo acabo de dar, ¿cuál es? Nada, cero, en silencio lo mismo. Porque si dices ellos, tiene como connotaciones de persona, ¿verdad? A mí me gustan ellos. Es que de repente si dices ellos es como romántica la solución. ¿No es cierto? Entra uno en una vertiente romántica que como autobuses no conviene. En otros lugares sí. Entonces yo siempre les digo, mira, el silencio a veces es la mayor forma de inteligencia. No me pongáis pronombres personales, no me pongáis pronombres con estos verbos, por favor. Y me preguntan, ¿pero por qué? Y digo, porque no existen. Porque son un tipo distinto. Porque los verbos anime no tienen nada que ver con nosotros. Especiales, claro, pero es tipo 1 para mí. Otra cosa, la clasificación es bien sencilla. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Lo que vamos a ver rápidamente son estos. Bien, tipo 2. Recordemos anime, vamos a recordar que son tipo 1, bien. Y también vamos a recordar que los contenidos que se pueden introducir a través de esos verbos son emoción y preferencia. ¿De acuerdo? A mí me gusta, a mí me interesa, preferencia. A mí me emociona, a mí me entristece, a mí me produce una depresión o a mí me deprime, emoción. Estos son los dos grandes valores semánticos. Es importante saber eso por lo que vamos a hacer después. Bien. Tipo 2, serie estar. No vengo aquí a explicar qué diferencia hay entre serie estar. Tengo una forma de explicarlo, o dos o tres, pero no ese es el caso. Lo que quiero venir a decir aquí es que los verbos ser y estar son un tipo especial en sí mismos. Entonces, ¿cuántos verbos a mí me hay en español? Pues 40 o 50. No me importa tampoco, más o menos, 40 o 50. Y tipo 2, 2. Me dicen, qué pocos. Digo, esto no es una cuestión democrática, O sea, la gramática es caprichosa. Hay 40 o 50 verbos de tipo 1 y hay 2 de tipo 2. Los verbos ser y estar, como todo el mundo sabe, son especiales, son complicados, son únicos en su especie. Y a efectos de pronombres, por ejemplo, solo dejan un pronombre posible cuando funcionan como verbos de tipo 2, que es el lo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, Luis es simpático. Sí, lo es. Luisa es simpática. Lo es. Ellos son simpáticos. Lo son. Y ellas son simpáticas. Lo son. O sea que solamente hay un pronombre. En los anime no hay pronombres. En los verbos de tipo 2 solo hay uno. Los chicos, los extranjeros que vienen a mis clases dicen, ¿pero por qué? Y digo, ¿de verdad quieres que te conteste eso? Porque entonces mi clase tiene que empezar algo así como hace 2000 años. Vinieron unos señores con falda a conquistarnos y tal, las tribus que teníamos por aquí. Y no quieres que te conteste eso. Entonces, no me puedes preguntar por qué. Me tienes que preguntar cómo. Y dicen, ¿pero cómo? Pero es que ¿por qué? Pero es que, yo no sé, en otras lenguas también tú tienes que tener una cierta fe y tienes que seguir las instrucciones y tienes que memorizarlas así.